Actualizamos la información económica aquí en Directo América con Daniela Blandón. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Rosa. Empezamos hablando por un tema que, como bien has dicho antes, ha quedado un poco opacado por la coyuntura internacional, pero es que hoy hemos conocido el Nobel de Economía de este año. Claro, y además lo más importante de este premio es que es la tercera mujer en la historia que lo recibe. Se trata de la historiadora económica Claudia Goldin, quien en 1990 se convirtió en la primera mujer en ocupar un puesto titular en el Departamento de Economía de Harvard. El de Economía es el último premio que entrega la Real Academia Sueca de las Ciencias y este año homenajeó a Goldin por su trabajo que examina la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Concretamente dice que gracias a su investigación ahora el mundo es más consciente de los factores que impulsan el comportamiento de las mujeres dentro del mercado laboral y qué barreras necesitan ser abordadas en un futuro. Ella demostró que a lo largo de la historia gran parte de la explicación entre hombres y mujeres en términos de sus ingresos podría derivarse del tipo de profesión que desempeñaban, es decir, de la ocupación que elegían. Mientras que hoy en día es principalmente dentro de la ocupación donde vemos variaciones en los ingresos. Entonces a una académica como yo se le podría pagar menos por ser mujer que a un hombre en las mismas condiciones. Y de hecho, ella ha venido estudiando esto muy a fondo últimamente. Ahora sí pasamos al tema que centra la mirada de los medios internacionales desde el sábado que Hamás lanzó esta macroofensiva contra Israel y precisamente le pregunto qué medidas en el ámbito económico ha aplicado Israel como respuesta. Hoy, Rosa, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, anunció un bloqueo total a Gaza, en lo que describió como parte de una batalla contra gente bestial, abro comillas, cierro comillas. Esto incluye, además del corte de electricidad que ya veíamos desde el fin de semana, la prohibición de importar y exportar alimentos o combustibles. Vale la pena recordar que Israel y Egipto han impuesto varios bloqueos a Gaza desde que Hamás tomó el poder de manos de fuerzas palestinas rivales en 2007 y eso ha contribuido a paralizar su economía. Por otro lado, tenemos que la Comisión Europea dijo que suspenderá inmediatamente todos los desembolsos de su programa de ayuda para los palestinos, calculado en unos 691 millones de euros. Y precisamente, ¿qué podemos decir a día de hoy de la economía del enclave? En Gaza viven unos 2,3 millones de personas. Allí el ingreso per cápita es aproximadamente una cuarta parte del que tiene la Cisjordania ocupada por Israel. Por eso se dice que Gaza se ha quedado muy por detrás de Cisjordania en los últimos 15 años. En esta estrecha franja costera, lo vamos a ver, más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza y el desempleo afecta a 4 de cada 10 según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que además advierte que casi un 80% de la población sobrevive con ayudas internacionales que cada vez son más precarias y que están retirando en este momento, como lo ha hecho la Comisión Europea. Las actividades que sostienen su economía son, entre otros, la industria de textiles, también la pesca y la agricultura. Y precisamente, ¿cómo eran las relaciones comerciales entre Israel y Gaza antes de que estallara esta nueva guerra? Rosa, a pesar de las tensiones y del empeoramiento de la inestabilidad en Gaza, Israel había emitido más de 18.000 permisos de trabajo a los palestinos allí, lo que ha permitido a estos empleados generar unos $2 millones al día en ingresos en promedio. El mes pasado, Israel había impuesto un breve bloqueo a esas exportaciones desde Gaza o importaciones, después de que los inspectores dijeran que habían descubierto un intento de contrabandeo de explosivos a Cisjordania. Luego cerró los puntos de cruce utilizados por algunos de estos empleados que se dirigían hacia sus trabajos en Israel y Cisjordania en respuesta a ciertas protestas fronterizas. Ahora, para dar una idea de estos permisos de trabajo de los que hablábamos, un vendedor de verduras en Gaza puede llegar a ganar 10 veces más trabajando en un restaurante en el sur de Israel. Ahora ampliemos la mirada del impacto que está teniendo esta guerra, pero a escala mundial. ¿Qué impacto está teniendo precisamente en los indicadores globales? Claro, es bastante el impacto. Los mercados hoy se están moviendo al son de lo que ocurra en Medio Oriente. El precio del petróleo ganó alrededor de $4 en sus dos referencias principales, el Brent y el WTI. Y activos considerados de refugio, como lo son el dólar y el oro, están ganando valor. Es que hay que decir que cada vez que hay agitación internacional, el dólar se fortalece según los analistas. Ahora veamos, la bolsa de Tel Aviv comenzó la jornada con drásticas caídas después de que el domingo se desplomara en más del 6%.
6%. Allá operan los domingos. Este fue su mayor nivel de pérdida en 3 años. Después revirtió el resultado el día de hoy. Las acciones de empresas cotizadas en Estados Unidos y Europa con exposición a Israel también cayeron este lunes. Por ejemplo, las acciones del fabricante israelí de chips Tower Semiconductor en Wall Street bajaban un 4,5% en la apertura. No lo mencioné, pero la bolsa de Palestina, que es muy pequeñita, también baja más del 4%. Y sin mencionar las aerolíneas que han cancelado los vuelos como Lufthansa, que acaba de hacerlo. Daniela, pues muchísimas gracias por esta mirada económica a la guerra entre Israel y Gaza. Muchísimas gracias. Aquí nos vemos, Rosa, en la próxima.